Esta mañana Trump lanzó un ultimátum a México que parece amenaza, pero es confesión, una confesión de que el imperio se está desmoronando. Soy Richard D. Wolff, y durante 40 años he visto caer sistemas que parecían eternos. Hoy van a entender por qué este ultimátum no es fuerza, es desesperación. Pero hay algo que Trump no entiende, algo que sus asesores no le están diciendo, algo que puede convertir su arma definitiva en el tiro de gracia a su propio sistema. ¿Qué es? Manténganse conmigo porque esta historia tiene 3 giros que nadie está contando. Primero, Trump no amenaza desde la fuerza, amenaza desde el miedo. Segundo, el tratado que él firmó es hoy el escudo más poderoso de México. Y tercero, este ultimátum puede ser la oportunidad histórica que América Latina esperaba desde décadas. Si ustedes entienden estos 3 puntos al final de este análisis, van a ver con claridad absoluta por qué su salario, su trabajo, su futuro están directamente conectados con lo que está pasando ahora entre Trump y México. Porque esto no es geopolítica abstracta, esto es su vida cotidiana. Permítanme empezar sin rodeos. Lo que está ocurriendo en este momento entre Estados Unidos y México no es un conflicto diplomático normal, no es una discusión retórica, no es un intercambio de declaraciones para la prensa. Estamos ante algo mucho más peligroso, más profundo y más directamente conectado con la vida económica de millones de personas. Estamos ante una amenaza financiera directa. Y quiero que entiendan algo desde el primer segundo de este análisis. Si esta confrontación escala de verdad, no afectará solo a presidentes, ni a cancilleres, ni a discursos en conferencias internacionales. Esto puede afectar su salario, su empleo, su capacidad de ahorrar, el precio de lo que compra en el supermercado, el tipo de cambio, los intereses de su deuda, la estabilidad de su trabajo y, en última instancia, la seguridad económica de su familia. No estamos hablando de geopolítica abstracta. Estamos hablando de su vida diaria. Donald Trump ha lanzado una amenaza que durante décadas Estados Unidos ha usado como arma de castigo global: congelar activos. Y Claudia Sheinbaum ha respondido con una advertencia que por primera vez en mucho tiempo Washington no puede ignorar con facilidad. Y aquí quiero ser absolutamente claro. Esto ya no es un juego de palabras. Esto es una colisión directa entre estructuras de poder económico. Porque cuando un país amenaza con tocar el dinero del otro, no está hablando de diplomacia, está hablando de bancos, está hablando de contratos, está hablando de comercio, está hablando de empleo, está hablando de producción, está hablando de su futuro. Y cuando un país responde señalando la capacidad de paralizar sectores estratégicos de la economía del otro, tampoco está haciendo teatro. Está señalando un punto débil, real, material, técnico, medible. Lo que estamos viendo es el choque entre 2 formas de ejercer el poder: la vieja basada en sanciones financieras y la nueva basada en dependencias productivas. Y lo que hace que esta crisis sea tan peligrosa es que ambas tocan el corazón del sistema capitalista. He estudiado estos mecanismos durante toda mi vida. He visto cómo las amenazas financieras han destruido economías enteras. He visto cómo el uso político del dinero ha servido para disciplinar países, gobiernos y pueblos. Y también he visto cómo cuando ese mecanismo falla, las tensiones se trasladan a niveles mucho más difíciles de controlar. Por eso, hoy quiero que escuchen con mucha atención. No vengo a sembrar miedo. Vengo a explicarles con calma, con precisión, sin propaganda y sin discursos vacíos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque si ustedes no entienden este momento, solo sentirán sus consecuencias. Pero si lo entienden, por primera vez, podrán ver con claridad por qué la economía global funciona como funciona y por qué su vida económica personal está tan ligada a decisiones que nunca pasan por su voto.
Déjeme ahora ir al punto exacto de lo que dijo Trump. No voy a repetirlo palabra por palabra porque no necesito hacerlo para que entendamos su significado real. Lo que Trump expresó en esencia fue esto: México necesita recordar quién manda en este continente y si insiste en cuestionar lo que Estados Unidos considera su orden natural, pagará consecuencias económicas, políticas y, si es necesario, algo más. Ahora traduzcamos eso al lenguaje llano, al lenguaje que cualquiera puede entender sin tecnicismos diplomáticos. Lo que Trump dijo es: o se alinean o pagarán el precio. No es una opinión, no es una crítica, no es un desacuerdo, es una advertencia directa, es una amenaza envuelta en retórica nacionalista. Y aquí es donde entra mi trabajo como analista, porque hay una diferencia enorme entre una frase de campaña y un ultimátum. Un político puede decir muchas cosas para movilizar a su base, para provocar, para llamar la atención, pero hay ciertas combinaciones de palabras, ciertos tonos, ciertos momentos históricos que convierten una frase en un mensaje formal de intimidación, y este es uno de ellos. En diplomacia las palabras no son solo palabras, son movimientos, son fichas sobre un tablero. Cuando un presidente de Estados Unidos dice públicamente que un país debe recordar quién manda, eso no es retórica vacía. Eso equivale, en términos reales, a una amenaza formal de represalia, no necesariamente militar, pero sí económica, financiera, comercial, migratoria, tecnológica, y en el mundo moderno, esas represalias pueden ser tan devastadoras como una guerra tradicional. Y ahora hay que mirar el contexto, porque ninguna frase se entiende en el vacío. México no está siendo amenazado de la nada. México, por primera vez en generaciones, ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del territorio histórico, ha vuelto a cuestionar la narrativa oficial, ha empezado a hablar de despojo, de tratados impuestos, de injusticias estructurales. Y eso para Estados Unidos no es un asunto simbólico, es tocar el nervio más sensible de su legitimidad continental. Al mismo tiempo, Estados Unidos atraviesa uno de los momentos de mayor presión interna de su historia reciente. Una economía sostenida por deuda, una población profundamente polarizada, una clase media en retroceso, un sistema político paralizado y además un mundo que ya no gira exclusivamente alrededor de Washington. China avanza, Rusia resiste, América Latina se reconfigura, Europa duda. Y en medio de todo eso, México empieza a moverse con una autonomía que hace 20 años habría sido impensable. Trump no está reaccionando a un país débil, está reaccionando a un país que ya no obedece como antes. México empieza a reclamar su espacio. México empieza a negociar con otros actores globales. México empieza a cuestionar tratados. México empieza a hablar de soberanía productiva, energética, financiera. Y aquí es donde aparece el miedo. Trump no amenaza desde la fuerza, amenaza desde el miedo. Miedo a perder el último engranaje que mantiene funcionando un modelo que ya está agotado. Miedo a que países como México dejen de ser el patio trasero productivo. Miedo a que el costo de producir vuelva a subir. Miedo a que las corporaciones pierdan sus márgenes. Miedo a que el consumo estadounidense ya no pueda sostenerse con producción barata del exterior. Porque si México deja de cumplir ese papel, el sistema entero siente el golpe. La inflación sube, los costos se disparan, las ganancias bajan, Wall Street se inquieta, y cuando Wall Street se inquieta, la política entra en pánico. Por eso Trump reacciona así. No está defendiendo a los trabajadores estadounidenses, está defendiendo a un modelo corporativo que necesita desesperadamente que otros sigan siendo baratos, sumisos y dependientes. Y ahora quiero que volvamos a ti, a tu salario, a tu trabajo, a tu decisión, muchas veces forzada de emigrar, a tu sensación de que tu país produce,
trabaja, exporta, pero no se enriquece como debería. Si tú ganas poco, si tú migras, si tú ves que tu país produce pero no se enriquece, si tú trabajas mucho y aún así no alcanza, no es casualidad, no es mala suerte, no es incapacidad cultural, es el diseño normal de este modelo. Un modelo que necesita que unos trabajen mucho y ganen poco para que otros trabajen menos y ganen mucho. Un modelo que necesita desigualdad para funcionar. Un modelo que necesita dependencia para mantenerse estable. Un modelo que necesita jerarquías entre países para seguir siendo rentable. Y cuando esas jerarquías empiezan a romper, el modelo entra en crisis. Trump es, en este sentido, una consecuencia, no la causa. Es el rostro político de un sistema económico que ya no puede sostener su promesa original, la promesa de prosperidad compartida, la promesa de movilidad social, la promesa de estabilidad. Todo eso se ha ido disolviendo, y cuando la promesa se rompe, el poder ya no se ejerce con ilusión, se ejerce con amenaza. Por eso este momento es tan importante, porque el ultimátum de Trump no es solo un conflicto bilateral, es el síntoma de un capitalismo que ha llegado a su límite histórico. Un sistema que ya no puede expandirse como antes. Un sistema que ya no puede producir consenso. Un sistema que ya no puede esconder sus contradicciones. Y cuando un sistema llega a ese punto, empieza a volverse peligroso. Empieza a buscar culpables externos. Empieza a señalar enemigos. Empieza a utilizar la intimidación como sustituto de la estabilidad. Y aquí es donde quiero entrar en una de las ironías económicas más grandes de nuestra época. Porque resulta que Trump no solo está amenazando a México con algo que puede no funcionar como antes. Trump está amenazando a México con herramientas que el propio sistema capitalista estadounidense ha vuelto menos efectivas. ¿Por qué? Porque cuando un país descubre que ya no depende exclusivamente del humor de una sola potencia, su margen de maniobra se expande dramáticamente. Ya no negocia con la pistola invisible sobre la mesa, empieza a negociar con opciones, y eso, desde la lógica del capitalismo global, es una revolución silenciosa. Porque el capitalismo no solo se sostiene por fábricas y salarios, se sostiene por jerarquías, se sostiene por quien decide las reglas, se sostiene por quien castiga y quien obedece. Cuando esas jerarquías empiezan a desordenarse, todo el edificio se vuelve inestable. El caso de México es hoy un ejemplo perfecto de eso. Antes una amenaza de Washington bastaba para producir pánico. Hoy, una amenaza de Washington produce alineamientos alternativos. Antes, una advertencia estadounidense cerraba puertas. Hoy una advertencia estadounidense abre otras, y eso tiene un impacto psicológico profundo en el sur global porque millones de personas en África, Asia, América Latina están observando esto con una atención que no veíamos desde hace mucho tiempo. Están aprendiendo algo fundamental, que el monopolio del castigo ya no es absoluto, que hay fisuras, que hay márgenes, que hay espacios para respirar. Y quiero que vuelvas de nuevo a ti, a tu vida cotidiana, a tus preocupaciones, a tus miedos económicos. Porque cuando digo que tu país ya no depende exclusivamente del humor de Washington, no estoy hablando de una abstracción, estoy hablando de cosas muy concretas. Estoy hablando de que ya no todo tu comercio depende de un solo mercado, de que ya no tu moneda depende de una sola referencia, de que ya no todo tu futuro depende de una sola embajada. Y eso, aunque no lo sientas hoy en el bolsillo de forma inmediata, cambia profundamente el horizonte, porque cuando un país tiene opciones, puede negociar mejores condiciones. Cuando puede negociar mejores condiciones, puede mejorar salarios. Cuando puede mejorar salarios, puede reducir migración forzada. Cuando puede reducir migración forzada, puede empezar a reconstruir tejido social. Es un proceso largo. No es automático.
No es mágico, pero es real. Y esto es lo que muchos analistas se niegan a reconocer. Están mirando este conflicto como si fuera solo un choque diplomático ruidoso, cuando en realidad es una expresión concentrada de un cambio estructural que lleva años gestándose. El mundo ya no gira en torno a un solo centro, y cuando ese centro intenta imponer su voluntad mediante ultimátums, se expone a algo mucho más peligroso que una respuesta bilateral. Se expone a la reorganización del sistema entero en su contra. Eso es exactamente lo que estamos viendo. México no desafía solo a Estados Unidos. México se inserta conscientemente o no en un nuevo orden multipolar. Y ese nuevo orden no es necesariamente más justo por sí mismo, no es ideal, pero sí es más abierto, más competitivo, más disputado. Y ahora viene la parte que Trump jamás calculó cuando lanzó su ultimátum. Viene la parte donde su propio sistema se le voltea en contra porque resulta que Trump está amenazando a México justo en el momento histórico en que México tiene más herramientas para defenderse que nunca antes. ¿Y cuál es la herramienta más poderosa que tiene México hoy? El propio tratado que Donald Trump firmó con orgullo, el mismo documento que exhibió como su gran victoria. El TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos, Canadá, que Trump presentó como el reemplazo perfecto del NAFTA. Yo recuerdo perfectamente ese momento. Recuerdo los discursos, recuerdo las ruedas de prensa. Recuerdo cómo Trump decía que había destruido el viejo tratado, que había acabado con décadas de abuso, que por fin había sometido a México y Canadá a un acuerdo justo para Estados Unidos. Él lo firmó convencido de que había ganado una batalla histórica. Y aquí es donde aparece una de las ironías más brutales de toda esta crisis. El mismo tratado que Trump presume es el que hoy protege a México de sus propias amenazas. Ese documento que él mostró como símbolo de fuerza se convirtió en los hechos en el escudo más eficaz contra sus propios ataques. Y quiero explicarlo de forma muy sencilla, sin tecnicismos, porque aquí no se trata de leer cláusulas, sino de entender el mecanismo real del poder económico. El TEMEC tiene algo llamado reglas de origen. Suena aburrido, parece un detalle técnico, pero en realidad es una de las piezas más importantes de toda esta historia. Las reglas de origen dicen en términos simples lo siguiente. Si un producto se fabrica mayoritariamente dentro de Norteamérica, entonces entra libre de aranceles entre los países firmantes. No importa cuántos discursos haya, no importa cuántos insultos se lancen, no importa cuántas amenazas se hagan. Si cumple las reglas de origen, entra sin pagar castigo. Y durante años, muchas empresas mexicanas no se molestaban demasiado en documentar esto con precisión absoluta. No era necesario. El comercio fluía. No había incentivos fuertes para dedicar recursos a cada papel, a cada certificado, a cada componente. Pero Trump cambió las reglas del juego con su guerra comercial contra China. De repente, cada tornillo cuenta, cada cable importa, cada pieza debe ser demostrable, cada etapa de la cadena productiva se vuelve una prueba. Y aquí ocurre algo que los burócratas de Washington no anticiparon. Las empresas mexicanas reaccionan como reacciona el capitalismo. Cuando se siente amenazado, contratan abogados especializados en comercio internacional, ordenan sus cadenas de suministro, reorganizan procesos, documentan absolutamente todo. Lo que antes era descuido se vuelve disciplina. Lo que antes era informalidad se vuelve estructura. Lo que antes se daba por hecho se vuelve evidencia, y el resultado es devastador para la estrategia de Trump. Producto tras producto empieza a entrar a Estados Unidos sin pagar aranceles. No porque Trump se haya vuelto amable, no porque haya cambiado de opinión, sino porque el propio tratado que firmó permite legalmente esa entrada. Trump construyó una muralla de aranceles contra China y el TEMEC
se convirtió en la puerta trasera que México aprendió a usar mejor que nadie. Quiero que entiendan la profundidad de esta ironía. Trump creía que estaba castigando a México, pero en realidad lo que estaba haciendo era obligarlo a profesionalizarse aún más dentro del propio sistema. Y una vez que una economía aprende a moverse con precisión jurídica, con disciplina documental, con orden en sus procesos, ya no hay vuelta atrás, porque esa capacidad no desaparece cuando termina la guerra. Esa capacidad queda instalada. Y aquí vemos una de las grandes lecciones del capitalismo moderno. El poder no siempre gana con gritos. El poder no siempre gana con amenazas. Muchas veces el poder se reorganiza en silencio alrededor de las reglas existentes. Trump quiso usar el fuego. México respondió con contratos. Trump quiso usar la fuerza. México usó el derecho. Trump quiso usar el miedo. México usó la estructura. Y cuando una economía aprende a operar así, se vuelve mucho más difícil de golpear. Esto también explica algo que para muchos fue inexplicable, cómo México pudo seguir exportando con fuerza mientras el resto del mundo empezaba a hundirse bajo los aranceles. China enfrentaba castigos brutales. Europa veía subir barreras. Países sin acuerdos quedaban expuestos. México no. México tenía el escudo del Temec y ahora sabía cómo usarlo con precisión quirúrgica. El enemigo de Trump no fue la debilidad mexicana, fue su propia soberbia, al creer que un tratado firmado con prisa y discursos era solo un trofeo político y no un instrumento legal, consecuencias reales. Y este punto es crucial para todo lo que viene después, porque aquí queda claro algo que casi nunca se explica con franqueza. Las guerras comerciales no se deciden solo en la Casa Blanca, se deciden en oficinas de abogados, se deciden en departamentos de cumplimiento, se deciden en los detalles invisibles de los contratos. Y mientras Trump hablaba de castigos, México aprendía a navegar el laberinto legal con una precisión cada vez mayor. Es en ese momento cuando el tablero empieza a inclinarse sin que nadie lo anuncie en voz alta, porque una cosa es declarar una guerra, y otra cosa muy distinta es saber cómo se pelea realmente dentro del sistema. Y justo aquí comienza el verdadero punto de quiebre de toda esta historia, porque mientras Trump creía que estaba asfixiando a México, los números empezaron a contar una historia radicalmente distinta, una historia de récords, una historia de crecimiento, una historia que nadie en la Casa Blanca estaba preparado para admitir en público. Y entonces ocurre algo que para quien solo escucha discursos políticos parece imposible. En pleno centro de la guerra comercial, en medio de aranceles, amenazas, insultos, ataques mediáticos y una retórica agresiva casi diaria, México rompe su propio récord histórico de exportaciones. Un mes tras otro, cifras récord. El nivel más alto de exportación es jamás registrado, no en tiempos de estabilidad, no en tiempos de bonanza global, sino exactamente en el momento en que, según el relato oficial, debía estar arrodillado. Y aquí es donde yo como economista tengo que hacer una pausa y decir algo con toda claridad. Esto no ocurre por casualidad. Esto no es suerte. Esto no es magia. Esto es estructura porque mientras en Washington se improvisaban castigos desde el micrófono, las empresas mexicanas estaban haciendo algo completamente distinto. Estaban adaptándose más rápido que los burócratas que pretendían hundirlas. El comercio no se detuvo, se reorganizó. Las exportaciones no colapsaron. Se desplazaron hacia los sectores protegidos por el tratado. Mientras unos gritaban, otros recalculaban. Mientras unos prometían castigos, otros ajustaban contratos. Mientras el discurso decía, van a perderlo todo, los números decían exactamente lo contrario. Y aquí entra un fenómeno decisivo que Trump jamás anticipó con seriedad: el movimiento de empresas globales desde Asia hacia México. Durante años, miles de compañías fabricaron en China por costos bajos, pero los aranceles contra China,
las tensiones geopolíticas, los problemas logísticos, las sanciones cruzadas, todo eso empezó a hacer cada vez menos atractiva esa ruta. Entonces ocurrió algo que para cualquiera que observe la economía con frialdad era previsible. Las empresas empezaron a buscar alternativas a China y México con el TMS en la mano, con infraestructura desarrollada, con cercanía geográfica a Estados Unidos, con costos laborales competitivos, se convirtió en la opción natural. Lo que Trump diseñó para castigar a China terminó beneficiando a México de forma espectacular. Las fábricas que salían de Asia no regresaron a Estados Unidos como prometía Trump. Se fueron a México. Los empleos que Trump decía que iba a recuperar para Ohio, Michigan, Pensilvania, terminaron en Nuevo León, Sonora, Baja California. Y aquí es donde aparece quizás uno de los contrastes más reveladores de toda esta historia. Un contraste que no tiene que ver con cifras, ni con aranceles, ni con tratados. Tiene que ver con algo mucho más viejo, mucho más humano, pero también profundamente político. Mientras Trump gritaba, México negoció. Mientras Trump insultaba en mítines, México hablaba en mesas técnicas. Mientras Trump amenazaba con castigos públicos, México pedía reuniones privadas. Y yo quiero que entiendan algo con toda claridad. Esto no es debilidad, esto es